Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. No subestimes el poder de un simple mensaje. Puede ser la semilla que florezca en la vida de alguien. Comparte la buena noticia y sé un faro de fe para los demás, dando a conocer el mensaje del reino de la Divina Voluntad. Día 28, la Pasión. Un deicidio, llanto de toda la naturaleza. Hija queridísima, no me niegues tu compañía en tantas amarguras mías. La divinidad ya ha decretado el último día de mi hijo acá abajo. Ya un apóstol lo ha traicionado, poniéndolo en las manos de los judíos para hacerlo morir. Ya que mi querido hijo, dando en exceso de amor y no queriendo dejar a sus hijos, que con tanto amor vino a buscar sobre la tierra, se quede en el sacramento de la Eucaristía, a fin de que cualquiera que lo quiera lo pueda poseer. Así que la vida de mi hijo está por terminar y por emprender el vuelo a su patria celestial. Ah, hija querida, el fiat divino me lo dio, y yo en el fiat divino le recibí. Y ahora, en el mismo fiat, hago la entrega. Se me desgarra el corazón. Mares inmensos de dolores me inundan. Siento que la vida se me va por el espasmo atroz. Pero nada podía negar al fiat divino. Por el contrario, me sentía dispuesta a sacrificarlo con mis mismas manos si él lo hubiera querido. La fuerza del querer divino es omnipotente, y yo sentía tal fortaleza en virtud de él que me habría contentado con morir antes que negar nada a la divina voluntad. Esto es impresionante realmente, ¿no? O sea, el hecho de que el alma cuando está en la divina voluntad, pues prácticamente no podría negarle nada a Dios. Y a veces Dios pide cosas muy difíciles. O sea, podemos recordar, por ejemplo, a Abraham. O sea, que después de haberle dado el hijo que tanto ansiaron y que en un momento dado pide que se lo sacrifiquen, ¿no? Sí. O sea, se lo impide en el último instante, pero esa entrega, esa decisión de cumplir la voluntad de Dios, en Abraham es una decisión de su propia voluntad. Esto es lo interesante. No tenía la ayuda de la divina voluntad en él. O sea, como es ahorita que nos está narrando nuestra madre, ¿no? Sino es su voluntad humana que simplemente obedece al mandato de la divinidad y no lo piensa dos veces, cuando menos así lo muestra en los escritos en el ¿cómo se llama? En la Biblia, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Y luego a lo largo de la historia del pueblo de Israel tenemos varios ejemplos, quizá no tan drásticos como este, pero por ejemplo ahorita recuerdo alguno de que le manda irse a casar con una prostituta, ¿sí? Y él también acepta de inmediato. O la madre de Moisés también, que tiene que llevarlo al río, ¿no? Bueno, ahí sí, pero ahí es que impidiendo que lo maten, ¿no? O sea, no era una petición realmente de Dios. No, en fin, Dios va pidiendo cosas a veces muy, muy difíciles. Y aquí lo que María nos dice es realmente importante. Si en el momento que la criatura tiene la divina voluntad en ella, el querer divino en ella, lo que la divina voluntad quiere es lo que la persona debe querer. Y lo siente en ella, o sea, no es algo que le sea impuesto, sino es algo que lo siente en su interior como deseo suyo, porque es la divina voluntad. Pero eso no quita el sufrimiento. Eso no quita la parte cruenta de saber que tiene que estar deseando
el sufrimiento de su hijo, que tiene que estar aceptando el que su hijo sea crucificado, sea vejado, sea flagelado, en fin, todo lo que ella ya sabía que tenía que pasar. Pero sin embargo, la fuerza de la divina voluntad en ella la sostiene. Y lo que dice aquí es tremendo. Hubiera estado dispuesta a sacrificarlo con sus propias manos. Si es que el fiat divino así lo hubiera querido, ¿no? Yo no me imagino, por ejemplo, a María ahí en el pretorio, cuando todo el mundo condena a Jesús, cuando Pilatos pregunta ¿qué hago con este? Y que todos contestan crucifícalo. Yo no me imagino a María diciendo no. Sí, ¿no? O sea, es totalmente ilógico, puesto que esa era la voluntad del Padre. El Padre es el que manda al Hijo para morir y morir en cruz. Las razones ya las sabemos desde la divina voluntad, o sea, el por qué en cruz. Pero es una muerte terrible. Yo no sé exactamente si tuviéramos una idea de lo que eso significa. Y María tiene que decir, crucifíquenlo. ¿Sí? Y ahora en la divina voluntad, nosotros tenemos que gritar igual. Sí, y es que es lo que iba a decir, el centro que debemos tener para estar en la divina voluntad es la pasión. Y la Virgen es quien nos enseña la divina voluntad, entonces en ella debe estar, por eso está el centro de la pasión en ella, digo mucho más vivido que nosotros, claro, ¿no? Pero porque ella es la reina, digamos. Ella es la reina y ella es la que nos enseña lo que se debe hacer, ¿no? Pero ahora yo digo, este acto de que nosotros debemos querer que Jesús muera y que muera en la cruz, si no lo quiero, lo que estoy haciendo es rechazando la salvación. Sí. Eso es algo que hay que entender muy bien. Si hubiéramos estado ahí, o sea, ¿qué hubiéramos dicho? Si seguimos con nuestros pensamientos tradicionales y de esta entrega relativa y de este acercamiento a Jesús de tipo sentimental, o yo más bien diría sentimentaloide, hubiéramos dicho no. Pero si entiendo que esa es la voluntad del Padre, que el Padre lo manda a eso, yo entiendo que es porque así debe ser. Y si yo digo no, me estoy oponiendo a la voluntad de Dios. Sí, no, y ya entendería uno que lo que está pasando a Jesús es un parto de dar a luz la divina voluntad. Entonces, si se ve ya como un parto, y que si no se da ese parto, pues es como una mamá, si no nace el bebé, muere la mamá. Así es. Y no solamente a la divina voluntad, sino a la salvación. Sí, no, y la vida de Dios. La vida de Dios. Porque si Dios no logra su plan, pues queda solo. Prácticamente ya no tendría caso toda la creación. En fin, es todo un proceso, pero es interesante que la fuerza de la divinidad, la fuerza del querer divino, es lo que sostiene a la persona, lo que sostiene a la Virgen, para que ella diga sí. Además, ella sabía todos los frutos que iba a tener. También. O sea, finalmente el sufrimiento de Jesús no era en balde, ¿no? O sea, claro, todos los frutos que tenía era recuperar a sus hijos en este divino querer, ¿no? Así ahora es. Aterrizándolo en la divina voluntad, así es. En fin, bueno, seguimos. Ahora, hija mía, escúchame. Mi materno corazón está ahogado de penas. Es solo pensar que debe morir mi hijo, mi Dios, mi vida, es más que muerte para tu mamá. Sin embargo, sé que debo vivir. ¡Qué tormento! ¡Qué desgarros profundos se forman en mi corazón! Que con espadas afiladas me lo traspasan de lado a lado. Sin embargo, hija querida,
Me duele el decirlo, pero debo decírtelo. En estas penas y desgarros profundos, y en las penas de mi amado Hijo, estaba tu alma, tu voluntad humana, que no haciéndose dominar por la de Dios, nosotros la cubríamos de penas. La embalsamábamos, la fortalecíamos con nuestras penas, a fin de que se dispusiera a recibir la vida de la divina voluntad. Esto es lo que comentabas ahorita, Ale. O sea, la base de la vida en Dios, la base de esta, incluso de la salvación, así entendida como se ha entendido hasta ahora, y la base del vivir en la divina voluntad son las penas, y las penas de Jesús y las penas de María, pero que ahora se deben repetir en nosotros. O sea que no es nada más ellos y nosotros ya la tenemos libre, no, tenemos que tomarla sobre nosotros. Y lo que dice aquí María es maravilloso. Dice, en medio de todas estas penas y de todos estos sufrimientos estaba tu alma. Y eso se lo dice a Luisa, pero no lo podría decir a cada uno de nosotros. Estaba nuestra alma ahí, en medio de aquello. ¿Por qué? Porque nuestra alma es la que le está ocasionando esos sufrimientos a Jesús. Y nos tienen que cubrir con esos sufrimientos para podernos rescatar. Pero ese cubrirnos nos cubre con los sufrimientos, pero no quiere decir salvación. Quiere decir darnos todo lo necesario para salvarnos, pero los debemos tomar como nuestros. De ahí las palabras de San Pablo que dice, tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y lo que le faltó fue que esto lo viviéramos nosotros. Sí, nuestro camino es a través de Jesús, no fuera de él. Así es. Y desgraciadamente el hombre, con haberse salido del plan de Dios, o sea, es el causante de esto. No es que Dios nos haya creado para sufrir esto. No es que Dios nos haya puesto esto como un... A veces se puede pensar que Dios, si creemos en Él, que Dios es malo. ¿Sí? Porque nos pone a sufrir, puso a sufrir a su Hijo. Y yo he oído muchos comentarios decir, pero ¿qué clase de Dios que manda a su Hijo a sufrir todo eso? Bueno, yo lo que diría es que qué terrible pensamientos tan absurdos tienen las personas que piensan que todo es de Dios. Y jamás nos ponemos nosotros enfrente, ¿cómo diríamos? Sacando la vuelta a nuestra responsabilidad. O sea, lo que Dios hizo es perfecto. Y Dios nos creó para ser inmensamente felices. Pero fue el hombre el que lo quiso quitar aquello. Y el hombre cayó. Y entonces podemos decir, bueno, ¿y qué culpa tengo yo que Adán haya caído? Bueno, simplemente vamos a decir, ¿y por qué continúas en la culpa? Sí. O sea, ¿por qué? De acuerdo, Adán, déjalo a un lado. Ahora, tú, ¿por qué continúas en la culpa? ¿Sí? En fin, es interesante. Si el fiat divino no me hubiera sostenido y no continuara su curso de los mares infinitos de luz, de alegría, de felicidad, al lado de los mares de mis acerbos dolores, yo habría muerto tantas veces por cuantas penas sufrió mi querido Hijo.
Esto es algo que necesitamos también entender. En las penas vividas en la divina voluntad van junto las alegrías y la felicidad inmensa de la divina voluntad. Y eso es lo que permite que el alma continúe con vida. ¿Sí? O sea, son penas, pero entremezcladas, condimentadas, diría yo, con la bienaventuranza eterna. Sí, yo veo, por ejemplo, en un parto, la mamá sufre mucho y al tener al hijo, pues se le olvida el sufrimiento por la diferencia que hay. El sufrimiento representa ya una cosa pequeñísima a comparación de un hijo para toda la vida y para la eternidad y todo. Entonces así me imagino ese parto de la pasión de Jesús, por todo lo grande que está consiguiendo. Así es, exactamente así es. Oh, cómo me sentí destrozar cuando la última vez lo vi pálido, con una tristeza de muerte sobre el rostro, y con voz temblorosa como si quisiera sollozar, me dijo: Mamá, adiós, bendice a tu hijo, y dame la obediencia de morir. El mío y tu fiat divino me hicieron concebir. El mío y tu fiat divino me deben hacer morir. Rápido, oh mamá querida, pronuncia tu fiat y dime: te bendigo y te doy la obediencia de morir crucificado. Así lo quiere el eterno querer, así lo quiero también yo. Esto es lo que decíamos, ¿no? Si Dios lo quiere, yo lo quiero. Porque no podemos querer lo contrario de lo que Dios quiere si vivimos en la misma voluntad, ¿no? Y esa es una de las razones por las que María sabía desde antes también que su hijo iba a morir en la cruz. O sea, que ella siempre iba a decir sí. Bueno, ella lo sabe todo porque tiene dos cosas. Está inmersa en la eternidad y ahí es un solo punto. Y tiene el don de la sabiduría infusa, que es conocer todo lo de Dios, todo lo del hombre y la relación que hay entre Dios y hombre. Entonces lo conocía todo, ¿sí? Hay una pregunta, dice Aide: las penas y los sufrimientos entonces son acciones alrededor de las cuales Jesucristo obra nuestro rescate. Así es. O sea, a través de eso hay que enmarcarlo perfectamente. ¿Por qué es a través del sufrimiento? O sea, ¿cuál es la razón? Nada más sufrir por pagar una pena, una culpa que yo hice. No, es revertir lo que el hombre hizo. Pagarle a Dios la deuda que tenemos con Él. Y la deuda que tenemos con Él es de vida divina. Cada acto de la criatura debería de haber producido una multiplicación de vida divina, o es una nueva vida que se debería de haber multiplicado. Al no hacerlo, entonces Dios queda con esa deuda. Nosotros en nosotros mismos matamos a la divina voluntad en nosotros. Esa vida divina la matamos en nosotros para darle vida a nuestra voluntad humana. Entonces, aparte de la culpa, aparte de la pena, está la deuda. Y esa deuda es la que Jesús tiene que venir a pagar, porque es el único que lo puede pagar, porque es el único que tiene vida divina propia y que tenía que revertir lo que el hombre hizo. Lo que el hombre hizo fue darle muerte a la vida divina en él para darle vida a la vida humana. Jesús tiene que venir a darle muerte a la vida humana en él para darle vida nuevamente a la vida divina. Y eso es, para entrar al cielo, eso es lo que tenemos que hacer. No se trata de como dicen, ya Jesús sufrió, ya todos estamos salvados. No, un momento, esa es la primera parte. O sea, lo que Dios hizo, de acuerdo a lo que Jesús hizo, perfecto, Él lo logra todo, pero lo tengo que aceptar yo.
Y la aceptación mía es ponerme a sufrir lo mismo que él sufrió. Por eso las palabras de San Pablo. Si yo quito esa parte, entonces estoy quitando a San Pablo. ¿Sí? Y estoy poniendo a Dios como un, perdón por la palabra, un Dios bonachón, que dice, bueno, ya me pagó mi hijo y todos los demás ahí vienen, como vengan. No, señores. O sea, tenemos que entrar por el camino del sufrimiento, tenemos que entrar por el camino de la pasión de Jesús, y esa es la razón de todo lo que se nos pide. Esa es la razón de los mandamientos. Los mandamientos es un destrúyete a ti mismo. O sea, no se trata de cumplir una orden, se trata de destruirme. Analicen los mandamientos y después comentamos, ¿no? Y así, y ahora en la divina voluntad, que es el punto culminante, ahora sí, se trata de destruir el yo. Se trata de destruir mi voluntad para que la divina voluntad pueda reinar. Que además, si lo vemos desde otro punto, al principio el sufrimiento pues no le agrada al alma, ¿no? Por así decirlo. Y después torna en un gozo. Cuando el alma entiende lo que es el sufrimiento, todo esto que estamos diciendo para el mundo es una locura. Sí. Por eso es que todos, San Pablo decía, yo predico la locura de un Dios crucificado. O sea, y verdaderamente es una locura, ¿no? Visto con ojos de mundo, en que siempre estamos buscando lo bueno, buscando lo cómodo, buscando mi confort. Entonces, cada vez que hay un sufrimiento no lo entiendo, porque digo, Dios siendo tan bueno, ¿cómo permite esto? Y por eso es que han surgido, no sé, no quisiera yo decir iglesias, porque no son tal, pero han sufrido movimientos en donde la base de su movimiento es el dejar de sufrir. Cuando que Dios nos salva a través del sufrimiento, Dios nos comparte ese sufrimiento para salvarnos, nos está dando las monedas para salvarnos, y ahora nosotros decimos, pare de sufrir. Digo, es como decir, no te salves, condénate. Vive tranquilo en el mundo, vive feliz en el mundo, que después vendrá tu tiempo de sufrimiento eterno. Sí. Hay otra pregunta de José Luis, dice, podría pensarse que a veces se adopta el papel del mal ladrón cuando no se acepta que también hay culpa y responsabilidad de aceptar el mal. ¿Es lo antiguo tan actual? Así es. El mal ladrón, o sea, es el que rechaza todo, ¿no? Hija mía, qué tormento a mi corazón traspasado. Sin embargo, debía decirlo, porque en nosotros no existían penas forzadas, sino todas voluntarias. Por eso ambos nos bendijimos, y dándonos aquella mirada que no sabe separarse más del objeto amado, mi querido hijo, la dulce vida mía, partió, y yo, tu mamá doliente, lo dejé. Pero el ojo de mi alma no lo perdió jamás de vista. Lo seguí en el huerto, en su tremenda agonía, y oh, cómo me sangró el corazón al verlo abandonado por todos, hasta de sus más fieles y queridos apóstoles. Hija mía, el abandono de las personas queridas es uno de los dolores más grandes para el corazón humano en las horas tormentosas de la vida, especialmente para mi hijo, que tanto los había amado y beneficiado, y estaba en acto de dar la vida por aquellos mismos que lo habían abandonado en las horas extremas de su vida. Mejor dicho, habían huido. ¡Qué dolor, qué dolor! Y yo, al verlo agonizar, sudar sangre, agonizaba junto y lo sostenía en mis brazos maternos. Yo era inseparable de mi hijo. Sus penas se reflejaban en mi corazón derretido por el dolor y por el amor, y yo las sentía más que si fueran mías. Así lo seguí toda la noche. No hubo pena ni acusación que le hicieron que no resonara en mi corazón, pero al alba, no pudiendo más,
acompañada por el discípulo Juan, por Magdalena y por otras pías mujeres, los quise seguir paso a paso, de un tribunal al otro, aún corporalmente. Hija mía queridísima, yo oía el estruendo de los golpes que llovían sobre el cuerpo desnudo de mi hijo. Oía las burlas, las risas satánicas y los golpes que le daban sobre la cabeza en el momento de coronarlo de espinas. Lo vi cuando Pilatos lo mostró al pueblo, desfigurado e irreconocible. Sentí ensordecer con el crucifícalo, crucifícalo. Lo vi ponerse la cruz sobre las espaldas, agotado, atormentado, y yo, no pudiendo resistir, aceleré el paso para darle el último abrazo y enjugarle el rostro todo bañado de sangre. ¿Pero qué? Para nosotros no había piedad. Los crueles soldados lo arrancan de mi lado con las cuerdas y lo hacen caer. Hija querida, qué pena desgarradora el no poder socorrer en tantas penas a mi querido hijo. Por eso cada pena abría un mar de dolor en mi traspasado corazón. Finalmente lo seguí al Calvario, donde en medio de penas inauditas y espasmos horribles fue crucificado y levantado en la cruz. Y solo entonces me fue concedido quedarme a los pies de la cruz, para recibir de sus labios agonizantes el don de todos mis hijos y el derecho y sello de mi maternidad sobre todas las criaturas. Perdón, esta parte de la maternidad de aquí es simplemente la confirmación. O sea, una confirmación y, como dice la Virgen, un sello de su maternidad, porque recordemos que todos estuvimos en el vientre de María. En el momento que Jesús, que el Verbo se encarna, en ese momento nos asume a todos y nos lleva durante toda su vida. Así que el tiempo que pasó en el vientre de María nos tuvo con Él y estuvo pagando nuestras culpas y sufriendo lo que nosotros deberíamos de haber sufrido. Y María estaba al tanto de todo eso, y María nacía de madre de nosotros. Así que la maternidad de María es una maternidad real. Estuvimos en el vientre de María, y aquí en la cruz es simplemente la confirmación de decir, son tus hijos. ¿Sí? Y también hacia nosotros, ¿no? Sí, Ella claro, es tu madre. A O sea, todos. Es increíble. Hay una pregunta. Dice Sonia, ¿es correcto pensar que la gracia cubrió la multitud de mis pecados que me hacían sufrir y ahora sufrir unida a Jesús es una gracia? O sea, la gracia cubre nuestros pecados y es una gracia poderme unir a Jesús. Seguimos. Y poco después, entre espasmos inauditos, expiró. Toda la naturaleza se vistió de luto y lloró la muerte de su creador. Lloró el sol, obscureciéndose y retirándose horrorizado de la faz de la tierra. Lloró la tierra con un fuerte temblor, desgarrándose en varios puntos por el dolor de la muerte de su creador. Todos lloraron, las sepulturas abriéndose, los muertos resucitando, y también el velo del templo lloró de dolor rompiéndose. Todos perdieron el ánimo y sintieron terror y espanto. Hija mía, y tu mamá está petrificada por el dolor, esperándolo en mis brazos para ponerlo en el sepulcro. Ahora escúchame. En mi intenso dolor, quiero hablarte con las penas de mi hijo de los graves males de tu voluntad humana. Míralo en mis brazos dolientes. Cómo está desfigurado. Es el verdadero retrato de los males que el querer humano hace a las pobres criaturas. Este es uno de los puntos que hemos tratado de comentar, de que cuando veamos un crucifijo, entre más, ¿cómo diríamos?, cruento, entre más
desgarrado, desfigurado esté, es un retrato mejor hecho de nosotros. Porque en realidad lo que está en la cruz es Jesús, pero Jesús con mi vida, con la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el horror que nos debería de dar el pensar que este Jesús quedó así por mí. O sea, y que ese soy yo, esa es mi verdadera imagen que Él tiene de mí. ¿Sí? Así que bueno, creo que valdría la pena el estar muy, muy atentos a que no es un Jesús que vino a morir por mí, sino es un Jesús que vino, que tomó mi vida y que me mató a mí. Sí. Sí, o sea, creo que es diferente, porque es un Jesús que vino a morir por mí, es un héroe nacional. ¿Sí? O sea, es alguien que se inmola en nombre de todos. Y no es ese el papel de Jesús. El papel de Jesús es el papel de que toma nuestra vida y la lleva a donde debe estar. Pasa por donde debió pasar mi vida. O sea que todo el sufrimiento de Jesús es lo que yo debería de haber pasado. Y que el punto culminante, que es la muerte, es mi muerte, la muerte a mi vida humana, que Jesús la lleva ahí para que yo, si quiero, pueda seguirlo, unirme a Él y dejar mi vida en el sepulcro y retomar la vida de resucitado, una vida gloriosa, una vida glorificada, en donde yo pueda acceder directamente a la divinidad, y eso es en la divina voluntad. Sí, al revés, nosotros somos los que debemos de morir, de pasar ese sufrimiento. Así es. Para estar bien, y Jesús es el que nos hace, digamos, el favor de convivir con nosotros ese sufrimiento. Pero no es tanto que nosotros vayamos a unirnos al sufrimiento de Jesús, sino de que Él ya se unió a nuestro sufrimiento. Así es. Y mi querido hijo quiso sufrir tantas penas para levantar nuevamente esta voluntad caída en lo bajo de todas las miserias. Y en cada pena de Jesús y en cada dolor mío la llamaban a resurgir en la voluntad divina. Fue tanto nuestro amor que para poner al seguro esta voluntad humana, la llenamos de nuestras penas hasta ahogarla. Ese es el punto. O sea, pero fíjense las palabras, fue tanto nuestro amor que nos llenó de penas. O sea que todo lo que podamos llegar a sufrir es la manifestación del amor de Dios que nos quiere con Él, y que estas penas es lo que nos logra, lo que nos consigue el poder llegar a estar con Él. Y la encerramos dentro de los mares inmensos de mis dolores y de los de mi amado Hijo. Por eso, en este día de dolores para tu Madre dolorosa y todo por ti, dame por correspondencia en mis manos tu voluntad, para que la encierre en las llagas sangrantes de Jesús, como la más bella victoria de su pasión y muerte, y como triunfo de mis acervísimos dolores. Bueno, creo que con esto queda muy claro más o menos el punto de la muerte de Jesús, de la pasión de Jesús y la participación de María en todo esto, porque ella está sufriendo prácticamente lo mismo por todos nosotros, ¿no? Sí. Bueno. Sí, preguntan. Sonia pregunta, ¿el Señor compartió con María la corredención? Bueno, María, al compartir los sufrimientos de Jesús, se vuelve, toma parte en la redención y se vuelve corredentora. Y dice N0D, mortificación es condición para vivir auténticamente, entendiendo por vida la santidad y por santidad el querer hacer, y en la medida de lo posible hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa vida. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Hoy más que nunca, el mundo necesita escuchar palabras
de esperanza y amor. Al compartir el mensaje de Jesús en tus redes sociales, puedes tocar corazones y llevar luz a quienes lo necesitan.